Este documento que ustedes tienen en mano, que bueno, en realidad lo firmo yo porque es un documento que en realidad lo tomé en base a esto que vamos a charlar hoy, a un borrador que ahora ya se transformó en un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, y lo que prevé es que Santa Cruz tenga una nueva ley de educación a partir del mes de marzo. La intención en esta clase, por llamarlo de alguna manera, es exponerle muy sintéticamente cuáles son los antecedentes de esta ley, cuál fue el camino recorrido para llegar a este ya proyecto de ley efectivo y cuáles serían los beneficios y algunas consecuencias de esta ley en sentido no positivo, por decirlo en términos de algún político. Así que la intención es esa. Yo en 15 minutitos más o menos voy a sintetizar, me voy a ayudar con un power, por eso si alguno se quiere acercar un poquito más lo puede hacer. Si a alguno le interesa tenerlo, después se lo doy o lo copian. Y en esa hojita que tienen hay una síntesis de lo que yo voy a comentar hoy. El proyecto tiene 200 artículos, es decir que ahí hay observaciones sobre algunos, es muy sintético. El proyecto, tanto el proyecto inicial, borrador, proyecto y actualmente como lo está tratando la comisión, bueno, a través del gremio, por ahí en un archivo, alguien que quiera acceder también lo puede ir a copiar. Bueno, como para empezar un poco y situarnos históricamente, sin hacer mucha historia, porque no soy profe de historia, en la Argentina hasta el presente ha habido 3 leyes nacionales de educación. La primera ley fue la ley 1420, sancionada en 1884, que fue una ley que tenía como objetivo fundamental trabajar sobre la identidad nacional, una época de mucha inmigración y donde a su vez un 70% de la población no estaba alfabetizada. Es la única ley nacional que establecía qué contenido se debía dictar en la escuela, ¿sí? La lectoescritura y el cálculo numérico como 2 ejes principales. Las 2 leyes posteriores no hacen alusión a contenidos, porque eso se desprende que está a través de alguna reglamentación. Esa ley de 1884 perduró en el tiempo hasta el año 1993. Es una ley muy sintética, la ley 1420, no tiene más de 50 artículos. Y establece, reitero, el carácter de lo que hoy denominamos escuela pública, la gratuidad, el ingreso y la garantía del Estado de una educación primaria obligatoria. Una educación en su momento de 6 años, después de 7. En esa ley no se preveía el nivel inicial. En el año 93, presidencia de Menem, se sanciona la recordada Ley Federal de Educación, que tenía un carácter mucho más vinculado a la situación socioeconómica y a este modelo neoliberal que reinaba en el país en esa época, no solo en nuestro país, porque en esa ley, como beneficio, se presenta que se extiende la obligatoriedad a 9 años, la actual EGB. Pero por otro lado se vincula muy fuertemente esa ley con lo que hace al campo laboral. Dice que aquellos que egresen de 9º ciclo o de 9º año del 3er ciclo de EGB, una de las competencias que deberán tener es insertarse en el mercado laboral. Y esa ley también habla de que quienes terminan el polimodal, el actual polimodal, tendrán 3 competencias básicas. Una es la formación ciudadana, para el compromiso, el ejercicio, el juicio crítico y todo eso que dice el gobierno. La otra es una característica propedéutica, que quiere decir me preparo en conocimientos básicos para acceder a otro nivel, a la universidad. Y el tercer punto vuelve a hablar del mundo del trabajo, como que aquel que egrese del nivel polimodal debe insertarse en el mundo laboral. Bien, hasta ahí 2 leyes nacionales. La última ley nacional es la 26206, es la actual Ley Nacional de Educación, que se sanciona en diciembre del 2006 y que tiene vigencia actual, aunque algunos distritos del país, si bien la ley los obligaba a que establecieran una ley provincial, solo algunos distritos del país lo han hecho, caso Córdoba el año pasado. No pueden desligar muchos principios de esa ley, pero pueden mejorarla. Concretamente, la ley nacional dice que la obligatoriedad ahora es desde la sala de 5 del nivel inicial hasta el último año del nivel secundario, 5 o 6, depende si es un bachillerato o si es una escuela técnica. En el caso de la provincia, y me adelanto un poquito, beneficia un artículo de este proyecto de ley que habla de extender esa obligatoriedad a la sala de 4. Y en los próximos 5 años, es decir,
al 2016, extender esa obligatoriedad a la sala de tren. Eso está escrito en el proyecto. Bien, Ley Nacional 26.206 del año 93, la última ley, esta ley nacional que establece esta obligatoriedad. A partir de estas dos leyes, la provincia de Santa Cruz tiene una sola ley provincial actualmente, que es la 263 del año 61, que tomó como principio, si uno vuelve en el tiempo, lo de la ley 1420. La ley 263 está en vigencia, ¿por qué? Porque aunque les parezca llamativo, esto me lo dijeron algunos diputados en la Cámara, la Ley Federal de Educación nunca fue, digamos, de algún modo tomada legalmente por la Cámara de Diputados, no fue homologada, ese es el término. La ley federal sí se aplicó en todos sus términos, lo sabemos, pero no fue homologada. Por eso que los diputados ahora intentan sacar una ley provincial tomando los parámetros de esta última ley. Bien, para adelantarnos un poquito, acá están los números de las leyes que yo les nombré, 3 leyes nacionales, una sola ley provincial. Cada una tenía su denominación: Ley de Educación Común, la Ley 1420, Ley Provincial 263, Ley Nacional Federal de Educación año 93 y Ley Nacional de Educación. Como característica, para los que les interesa un poco la historia, anecdótico, esta ley del año 61 se sancionó el 9 de noviembre del 61 y la DOSAC se conformó el 3 de noviembre del 61. Si uno se pone a buscar un poquito en la historia, se da cuenta que uno de los objetivos que tuvo al inicio de la DOSAC tuvo que ver con que ya había sancionado un estatuto del docente nacional en el año 58 en el gobierno de Frondizi, y que también ya estaba el proyecto de ley. Recuerden que Santa Cruz pasó a ser provincia en el año 58, en realidad había un decreto del año anterior, pero en el año 58 se sanciona la primera constitución, y a partir de allí, bueno, uno de los ejes principales para, digamos, darle identidad a la provincia es tener una ley. Bien, ¿qué contienen las leyes de educación en general? No solo del país y de las provincias, sino de otros países. Contienen principios y garantías. Es decir, ¿qué es lo que el Estado pretende con respecto a la educación pública, la educación común? ¿A qué tiende? ¿Qué objetivos son los que llevan a este tipo de ley? Obligatoriedad hasta un nivel. ¿Qué tipo de niveles existen? ¿Cuáles son los deberes, derechos de la comunidad educativa en su conjunto? ¿Qué opina sobre la educación privada? Después vamos a hablar un poquito. ¿Cómo se financia la educación y cómo se gobierna la educación? Gobernar en términos de organismo, ministerio, que lo hubo en algún momento, o consejo de educación. La provincia de Santa Cruz, por la Constitución provincial, el artículo 82 dice que el único organismo que legisla, controla, supervisa, reglamenta la educación es el Consejo Provincial de Educación. No hay otro organismo. En la provincia existió el ministerio, pero es un ministerio que no tiene, digamos, un encuadre constitucional. Bien, estas son las partes que deberían contener y que de hecho la ley nueva las contiene. Hay una parte que se habla de educación no formal. ¿Qué es la educación no formal? Es la educación que no se brinda en instituciones educativas que dependen de un organismo oficial y que tienen un diseño curricular, es decir, un contenido de intencionalidad pedagógica, un programa prescripto de contenidos a dictar y una acreditación cuando se termina el ciclo de obligatoriedad. Por ejemplo, el sindicato, nuestro lado SAC, tiene de hecho una escuela de formación y puede certificar, de hecho el Consejo lo reconoce, pero no forma parte de la educación formal. Puede ser un club deportivo que brinde un curso de capacitación dirigencial. Puede ser cualquiera de los credos religiosos, que por ejemplo brinde una formación catequística, por decirlo. El Consejo de Educación puede reconocer ese trayecto no como parte de la educación formal y puede acreditarlo a los fines no de trabajar en el sistema formal, pero de lo que fuera en el ámbito donde, bueno, le van a dar las competencias. Bien, acá viene la pregunta. Muchos desconocen esta situación de que hay una nueva ley. De hecho, ¿por qué la desconocen? Y me adelanto un poquito a la filmina que viene. En el año 2008 el gobierno provincial convocó una mesa educativa. Una mesa educativa no es una mesa tal cual de material, sino un ámbito.
En ese ámbito había cabildos abiertos que se hacían en los distintos municipios con la participación de la comunidad de cada una de las 14 localidades que tiene la provincia. Había foros de discusión, entre los cuales participaron algunos de los medios de comunicación, y también había convocatoria a otros sectores. En el caso del gremio, el gremio tomó la decisión, la ADOSAC, de no participar porque consideró que esa mesa educativa estaba acotada en número de participantes, de sectores mejor dicho, y en números de participantes era desigual. Había más representantes del Ejecutivo, había más representantes del sector empresarial que del sindicato, por ejemplo. Bien, ¿cómo se llega entonces? En el año 2009 la ADOSAC hace un congreso pedagógico en la UMPA, un congreso pedagógico donde la discusión fundamental pasó justamente por todo el impacto que había tenido la anterior Ley Federal de Educación, donde hubo una discusión de fuerte corte político en lo educativo, en lo económico, porque indudablemente una ley de educación no es abstracta a lo que pasa en el resto de la sociedad, responde también a un modelo. Pero las conclusiones de ese congreso pedagógico no eran particularmente para una estructura de una ley. De hecho, se dijo que esa era una primera instancia. Se conforma en el año 2010 una comisión técnica en la Cámara de Diputados que integran Jorge Cruz, de la Unión Cívica Radical, Gabriela Mistelán, de Encuentro Ciudadano, y Eugenio Quiroga por el Frente para la Victoria. Pero vale aclarar que Jorge Cruz, a quien hace un ratito llamé a ver cómo estaba, porque ayer hubo una reunión de la comisión, no está en representación del bloque de la Unión Cívica Radical. De hecho, Omar Azar y Nadia Ricci no participan de esta comisión técnica porque entienden que no es la metodología o el mecanismo que ellos esperaban dentro de la Cámara. Esta comisión trabaja todo el 2010 con algunos asesores y redacta un documento que termina siendo presentado, pero verbalmente así, a la prensa en diciembre del 2010, pero que no es socializado. ¿Qué toma en cuenta esta comisión técnica durante todo el 2010 para elaborar? Dice que toma en cuenta los aportes de la mesa educativa, los aportes del Congreso Pedagógico de la ADOSAC y los aportes de los bloques representativos de la Cámara. Pero todos sabemos que en la Cámara no están todos los partidos políticos que tienen reconocimiento en Santa Cruz. Por lo tanto, este proyecto, en diciembre del 2010, se informa a la prensa que ha sido concluido, pero nadie accede a ese documento, que tiene casi 200 artículos. De hecho, yo en lo personal intento conseguirlo en diciembre, me dicen que no, porque falta terminar de redactar, y recién lo conseguimos en febrero de este año. Cuando conseguimos ese informe técnico, que todavía no es un proyecto, tratamos de enviarlo a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque el diputado Viloni, diputado Viloni es del bloque del Frente para la Victoria, que se presentó en la UMPA y a quien se lo encontró en el aeropuerto el otro día con García. Viloni dice a mediados de febrero que los primeros días de marzo esto se va a aprobar. Bueno, no se dio ese hecho por los tiempos. Eugenio Quiroga sale los primeros días de marzo, también diputado del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Educación, y dice que esto no pasa de abril. Y dice, lo pueden buscar en los medios locales, que este va a ser su mayor logro político. El mayor logro que él tendría como político es que se apruebe una ley de educación. Y por unanimidad. Porque es cierto que la Cámara tiene 20 oficialistas del Frente para la Victoria y 4 diputados opositores, pero lo que busca, porque les recuerdo que la Ley Nacional de Educación fue aprobada por unanimidad en el Congreso, por ambas cámaras. Lo que busca el Frente para la Victoria es que esta ley salga por unanimidad, porque digamos políticamente y socialmente tendría también un impacto. Bien, toma estado parlamentario el 30 de marzo, con ese número de proyecto. ¿Y dónde está ahora este proyecto de ley? Hasta el día de ayer estuvo en la Comisión de Educación. Tiene que pasar por 3 comisiones. Educación, cuando se despacha educación, pasa a presupuesto y hacienda. Y la última que lo ve es la Comisión de Legislación General para ver si guarda un encuadre. Cuando termina de pasar por esas 3 comisiones que integran diputados de los distintos bloques, pasa a la sesión. ¿Cuándo sería estimativamente esa sesión? Sería el día 12 de mayo, que es la primera sesión de mayo, que es la segunda semana.
Bien, ¿por qué la ley o por qué este proyecto no tiene legitimidad? Tiene legalidad, porque los diputados alguien los eligió. Es un poder del Estado. Después que la sancione la legislatura, igual el Ejecutivo lo tiene que promulgar. Salvo que sea inconstitucional y alguien presente un recurso, interviene la justicia. ¿Por qué no tiene legitimidad? En primer lugar, porque la mesa educativa no tuvo una participación, digamos, importante de la comunidad de Santa Cruz. De hecho, hubo una consultora de Caleta Olivia, que fue denunciada en algún congreso de ADOSAC, que fue contratada por el gobierno para suministrar encuestas a los padres, en algunos casos vía personal y en otros inclusive por internet, y cobró de parte del Estado por este trabajo, y se limitó a eso. Esa fue la consulta a los padres. La participación en los municipios fue muy escasa. Con respecto a las conclusiones del Congreso Pedagógico de ADOSAC, Quiroga dice que ADOSAC ya está en la ley, porque se tomó lo que habían escrito en el Congreso Pedagógico. Pero es claro, y reitero, que lo que se hizo fue un análisis de tipo político de la incidencia de la ley anterior, y obviamente que se opinó con respecto a algunos principios básicos de lo que es la escuela pública, pero no se brindó una estructura como para aportar a la ley. Y lo último es que los diputados de la Cámara representan solamente a 3 partidos: Frente para la Victoria, Unión Cívica Radical y Encuentro. Y en la provincia de Santa Cruz hay otros partidos políticos que no han sido consultados. Bien, antes de ir a los puntos cuestionables, ¿qué es lo bueno de la ley? Habría que reconocer que hay algunas cosas interesantes. Primero, extiende la obligatoriedad desde sala de 4 años nivel inicial hasta el secundario. La ley nacional dice que debería ser desde sala de 5. Eso es algo bueno. Lo otro, extiende la obligatoriedad de un idioma extranjero, inglés. No sé por qué pusieron solo inglés, eso podría formar parte de la discusión. Desde la sala de 4 años hasta el secundario. La ley nacional solo lo obliga desde el primer grado. ¿Qué otras cosas importantes desde el punto de vista laboral? Dice que los docentes de escuelas privadas, confesionales o no confesionales, tendrán los mismos derechos laborales que los de la escuela pública: salario, jubilación y ascenso. Pero no dice, o mejor dicho, lo aclara, que tendrán todos los derechos excepto la forma de ingreso. Hablo de educación privada, es decir, la forma de ingreso no por lista de mérito de puntaje o por concurso. Lo cual se contradice fuertemente con un artículo posterior que dice que quien esté en la educación privada, se vaya de la educación privada y acceda a un cargo por lista de mérito o puntaje en la educación pública, se le van a computar como antigüedad, no solo a los fines del cobro, sino a los fines de condiciones de ascenso, los años de educación privada. Y acá hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque yo daba el ejemplo, yo soy profe de música, soy idóneo. Entro en la educación privada como idóneo. No hago la prueba de idoneidad que hay que hacer para las públicas. Estoy 10 años en privada, mientras tanto estudio música, me recibo, me voy, ingreso a la pública, estoy 2 años, concurso, y una vez que concurso y soy titular, tengo lo que me piden de antigüedad en el nivel para cargos de ascenso, y a su vez soy titular, pero logré una titularidad en escuelas públicas y voy a lograr un ascenso con el cómputo de la antigüedad en un lugar que ingresé no por listado de puntaje. Este tema es grave. Yo sé que aquí hay colegas que trabajan en educación privada, pero digamos, si las condiciones son iguales, tienen que ser iguales en todos sentidos, ¿sí? No solo laboral, sino también del ingreso y del acceso al mismo. ¿Por qué? Porque el Estado dice en esta ley que va a seguir financiando la educación privada desde el pago de salarios hasta lo que es infraestructura de todo tipo, material pedagógico, edilicio y demás. Fija algunas pautas, dice que no le va a dar a todos, fija algunos criterios, dice que le va a dar a aquellas instituciones que abran una escuela que tenga que ver con una demanda de la población. Por ejemplo, si en Río Gallegos se abriera una escuela que atendiera puntualmente, como hace poco el Consejo ya reconoció, a personas que tienen trastornos generalizados del desarrollo, dentro de ellos las personas autistas, si hay una demanda muy fuerte que el Estado no puede cubrir, sí la van a financiar. De todas maneras, bueno, eso va a requerir todo un control. ¿Qué otras cosas son importantes en la ley? La ley dice que el 20% del presupuesto total de la provincia va a ser para la educación. Eso parece bueno, porque ¿qué dice la Constitución?
Dice que es el 20% de la renta pública. La renta pública es todo lo que recauda la provincia por impuestos, pero no está claro si ahí, en realidad no es que no esté claro, no está ahí la coparticipación federal, las regalías. Como figura en la ley, parece que lo mejora, o sea que toda la masa de plata de la provincia, regalías, renta, coparticipación, de ahí se va a sacar el 20%. Lo que no establece es si eso se va a ir incrementando. ¿Por qué? ¿Hay provincias que tienen más del 20%? Sí. Por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de quien esté gobernando, históricamente tiene el 30% de su presupuesto. Mendoza y Córdoba tienen el 30% del presupuesto total. Bien, vamos a las dificultades de la ley. Dice que va a haber 4 niveles educativos en la ley. Nivel inicial, de 45 días a 3 años serán los jardines maternales. No es obligatorio, pero cualquier padre que quiera enviar a su hijo a un jardín maternal de 45 días a 3 años y no lo pueda pagar, la ley nacional deja un poco más claro que la provincial que el Estado se lo debe garantizar, con un subsidio, una beca o lo que fuera. La ley provincial no lo dice. De hecho, Gabriela Mistelán, que es una de las diputadas de Encuentro Ciudadano, dice que ellos en ese punto van a presentar un despacho por minoría para que quede claramente establecido de qué forma lo va a garantizar el Estado. Esos son los 4 niveles. Inicial, que está dividido en jardín maternal y sala de 4 y 5. Primaria de 7 años, eso ya queda claro en la ley. Secundaria de 5 o 6. Y la educación superior. Después aparecen las modalidades. Las modalidades es la educación artística, la especial, la de contextos de encierro, la hospitalaria y domiciliaria, entre otras. Son 7 modalidades. En el primer borrador, los diputados pusieron que la educación rural no era una modalidad, sino que era un ámbito. Y un ámbito tiene similitud con espacio. Un ámbito es esto. Y uno dice, bueno, pero es una cuestión semántica. No, no es una cuestión semántica, porque cuando uno habla de modalidad, la modalidad tiene una afectación presupuestaria. En la modalidad hay una formación docente, de hecho hay maestros rurales. Y en la modalidad hay una carrera docente. Si yo digo ámbito, es espacio. Ahora, el primer despacho de la Comisión de Educación el lunes pasado lo arreglaron. Sacaron la palabra ámbito. Y dejaron, porque la más preocupante era que la educación de contextos rurales, la hospitalaria y domiciliaria, y la rural lo consideraban bajo esta descripción. ¿Qué otra cosa aparece? No se garantiza el pleno cumplimiento de la ley nacional que habla de derecho de la niñez, de la adolescencia. ¿Por qué? Porque, reitero, me adelanté, si aquellos padres que tienen hijos de 45 días a 3 años no consiguen un lugar en un centro comunitario, en un CENIL, y tienen que ir a uno privado y pagarlo, y ganan un salario por debajo de la mínima, o no ganan salario, son desocupados, tendrían que venir al gobierno y pedirle que se los pague efectivamente, porque ya lo dice la ley nacional. La provincial lo trata muy someramente, pero no habla nada de garantía. Dice que tratará a través de los distintos ministerios de ver cómo se soluciona el problema, pero no lo trata. El otro tema. No se garantiza la jornada extendida. Esto es importante. Todos los que trabajan hoy en la educación DGB tienen jornada simple. ¿Qué es una jornada simple? Es una jornada que tiene 20 horas reloj por semana, 4 horas por día. La jornada extendida se considera aquella que lleva de 25 a 35 horas semanales. Es decir, que pasa como piso de 5 horas por día y hasta 7 horas por día. Y la jornada completa es la jornada que va de más de 35 horas por semana. El gobierno no habla nada de jornada completa en la ley y dice que la jornada extendida, es decir, 1 hora más, obviamente con el reconocimiento salarial, recién lo va a hacer de acá a 5 años. Pero eso contradice la ley nacional que obliga a que cuando se aplique la ley nacional y provincial sea inmediato. No existe más en la Argentina, no debiera existir la jornada simple. Ya la ley nueva lo dice. Algunos dicen, bueno, pero esto me beneficia, yo voy a trabajar 1 hora más. En realidad, yo lo comentaba acá, que laboralmente puede ser un beneficio para el sector. ¿Por qué? Porque 1 hora más de trabajo puede implicar otra hora más, no necesariamente de trabajo, pero sí de reconocimiento de tarea extraescolar, y eso llevaría a que un maestro hoy, en un solo cargo, pudiera ganar 1,5 cargos.
Alguno dice, bueno, pero ¿cómo se va a aplicar eso? Porque en realidad si se trabaja una hora más se superpone con el turno que viene. Bueno, ese es el problema del gobierno. Tendrá que construir más edificios. ¿Por qué es importante la jornada extendida? Alguno dirá, ¿por qué me van a hacer laburar más? Porque en la escuela de EGB, o nivel primario que va a pasar a ser, en Santa Cruz se dictan por año, con los 180 días famosos, que yo particularmente no comparto porque no hay que hablar de días, hay que hablar de horas, estimativamente son 750 horas. ¿Qué dice la UNESCO al respecto? Y países como Corea del Sur, Bélgica, Holanda, Finlandia, que tienen muy buen rendimiento en ese nivel, por ejemplo en matemática y en lengua propia, ellos tienen de piso 1000 horas, 1000 horas al año. Esas 1000 horas, algunos la tienen con 7 horas por día, con 5, con 6. Por ejemplo, Japón tiene 200 días por año de clase, pero dicta 3 horas y media por día. Después tiene actividades de apoyo, extraescolar y demás. Por eso la cantidad de días no mide la cantidad de horas que recibe el alumno. Es otra la discusión. Bien, esto no está garantizado, por lo tanto no se podría aplicar la ley del año que viene. Bien, no se considera la cantidad de alumnos mínima por sala, sección o curso. Yo les escribí a los diputados y les di números. También no son míos, son de la UNESCO, que hablan qué cantidad de alumnos se debiera tener por nivel. Ellos lo tomaron como que era un buen aporte, pero dicen que eso tiene que ir en la reglamentación. Lo que pasa es que si quedara en la ley, sería mucho mejor, porque la reglamentación después queda a criterio del Consejo de Educación y sabemos quién tiene la mayoría. ¿Qué cantidad de alumnos debiera haber? Para los que trabajan en jardines maternales, hasta el año de edad, internacionalmente se establece 5 niños por cada maestro. Hablo hasta el año, de 45 días hasta el año. Para salas de 2 y 3 se habla 10 alumnos por cada docente, y a partir de salas de 4 y 5 se habla de 15 a 20 alumnos. La sala de 5, máximo 20. Para el caso de EGB, la propuesta que yo hice era de primero a tercero, máximo 20 alumnos por sala. Siempre hablo escuela común, todavía no hablo de chicos integrados. ¿Por qué 20? Porque los 3 primeros años de cualquier EGB o escuela primaria son donde se adquieren las primeras competencias o capacidades mínimas, la lectoescritura, el cálculo numérico, la socialización. Y a partir de cuarto hasta séptimo, 25. Y para todo polimodal, 25. ¿Qué pasa? La ley no habla nada de esto. Ellos dicen que está bien ese número, pero que no lo van a poner en la ley. ¿Qué pasa con los alumnos con necesidades educativas especiales? Porque yo puedo tener 20 alumnos en una sala de 4, yo soy maestro o maestra jardinera, puedo tener 20 alumnos, como dice la ley, pero también tengo 2 alumnos integrados. Ellos aducen que si hay un alumno integrado es porque lo acompaña un docente integrado, pero el docente a cargo de esa sala tampoco se desliga totalmente. Entonces, tampoco está claro en la ley. Algunos te dirán, pero ¿en alguna ley figura eso? El anteproyecto de ley de Tierra del Fuego, que nos acercaron los compañeros del sindicato Tierra del Fuego el año pasado, sí lo ponía. Yo no sé si fue sancionado en la ley, pero sí establecía este número, está escrito en la ley. Es decir, que no es que existe la imposibilidad de colocarlo. Porque además no es una variable que vaya a modificarse de acá a 20 años. ¿Sí? Bien. Otra cosa sumamente importante. La obligatoriedad ahora es hasta el secundario. Ahora, ¿quién garantiza el ingreso? Medianamente se puede garantizar, es la inscripción, el acceso a un establecimiento público, pero ¿quién garantiza la permanencia y el egreso? Hasta la Ley Federal de Educación solamente se hablaba de ingreso, que el Estado garantizaba el ingreso, pero no hablaba de la permanencia y el egreso. Entonces, ¿qué mecanismos va a implementar el gobierno para que este derecho se garantice? Porque lo pone como un derecho esencial al inicio de la ley. Ustedes dirán, bueno, ¿qué mecanismo puede garantizar? Sistema de becas, como corresponde, existe sistema de becas. Pero un sistema de becas que realmente llegue a aquellas familias que son más vulnerables. ¿Qué otro tipo de acompañamiento? Ellos dicen que la ley habla de las tutorías de nivel polimodal. Es cierto que es un mecanismo interesante, que es un dispositivo interesante de intervención, pero no es el único. Bien. Otro tema, la educación domiciliaria y hospitalaria. Actualmente en la provincia hay docentes que son maestros domiciliarios. No es lo mismo que esto, ojo, no nos confundamos.
Cuando uno habla de modalidad de educación hospitalaria domiciliaria, la provincia de Santa Fe es la que tiene más experiencia sobre esto. En la provincia de Santa Fe, como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Basterrica, el Garrahan, el Hospital Fernández, tienen escuelas adentro del hospital. Y no son cualquier maestro, ¿sí? Sin dejar de lado el resto de los maestros. Son maestros que hacen una carrera para trabajar con niños que tienen, por ejemplo, tratamientos oncológicos y tienen un promedio de vida de 3 años. Porque el día que esa vida se termina, no es que se muere un paciente de un médico, se muere un alumno de una maestra. Es decir, que el maestro que trabaja en educación domiciliaria hospitalaria es un docente que elige trabajar, pero que además se prepara para esa modalidad. Hoy por hoy los cargos de maestro domiciliario, por ahí hay algún colega aquí, se ofrece a quien tenga título de maestro. No existe, digamos, una preparación. En Santa Cruz hay mucha población para atender, hay bastante. De hecho, el Consejo de Educación aprobó la semana pasada, por acuerdo a la implementación de la modalidad, antes que salga la ley. Pero esto va a demorar un tiempo porque aprobó la modalidad, pero ahora hay que ver este dato, qué cantidad de población hay para atender y de qué tipo. En Santa Cruz hay muchos niños y adolescentes con tratamientos oncológicos, hay una población importante con hemofilia, por ejemplo. Digo, patologías que llevan a que un alumno no asista, por ejemplo, por más de 20 días. Porque ¿a quién se atiende bajo esta modalidad? A aquellos niños, adolescentes o adultos que por 20 días no pueden asistir directamente a la escuela. Puede ser un tratamiento traumatológico también, una operación de columna, lo que fuera. Pero de hecho hay población para atender, hay muchos alumnos con leucemia, por ejemplo, que necesitan un tratamiento de viaje de derivación casi permanente. Y bueno, sobre esto la provincia no ha trabajado nada. ¿Cuál sería la idea? Que por lo menos en la ley figure que va a haber establecimientos de la modalidad. Y que se inicie con 2 escuelas piloto, una en Gallegos y una en Caleta, al mínimo. Y una formación docente específica. Bien. Esto ya lo comenté, tiene que ver con el ingreso a la gestión privada. ¿Sí? La foto tiene alguna intencionalidad. Es decir, el que esté en la educación privada va a tener los mismos derechos laborales que uno en la educación pública, jubilación, salario, lo que fuera, pero no la forma de ingreso, no va a entrar cualquiera, como es actualmente, ¿no? Bien, termino y ahora charlamos si tienen preguntas. Termino, quedan 3 nada más. La representación del Consejo de Educación, un tema muy importante en la ley. El Consejo de Educación actualmente tiene 4 representantes del gobierno. El presidente, el vice y 2 vocales. Son 4. Tiene un representante por los padres y tiene 2 por los docentes, uno público y uno privado. Ellos dicen que no van a modificar eso y que como mucho están negociando el bloque de la mayoría con la minoría, la posibilidad de que ingrese un vocal más en representación de los docentes de educación superior. ¿Cuál sería la propuesta? En algún momento en el sindicato discutimos. Cuando se integró este Consejo de Educación actual, fue en el año 1961. Santa Cruz no tenía más de 1000 docentes. Hoy en Santa Cruz hay 8470 docentes. 8 veces lo que era en ese momento. Es decir, tendría que haber un docente por cada nivel. No exactamente por cada nivel, pero por inicial y especial, muy similar a la Junta. Y en el caso de los padres, también es poco un padre, porque había un padre para cuando la obligatoriedad era hasta séptimo. Y ahora la obligatoriedad es de sala de 4 hasta polimodal. Ellos dicen que esto no lo van a tocar, con lo cual el Consejo sigue siendo poco democrático, porque la mayoría lo tiene el gobierno. Bueno, lo último, una cosa muy llamativa. Actualmente los 2 vocales del Consejo de Educación accedieron por condiciones que establece una ley al respecto, y la única condición que tenían era ser mayor de 25 años, tener título docente, trabajar en el sistema, y listo, armar una lista y presentarse. Ahora en la ley aparece una condición para quien se quiera candidatear para las escuelas privadas. Dice que el candidato por escuelas privadas deberá tener una reconocida trayectoria docente. Eso no figuraba antes. Yo le comenté ayer a Javier, que es el vocal actualmente de privado. Claro, me hace una pregunta que yo tampoco sé responder. ¿Cuál es esa trayectoria docente? ¿En base a qué? Eso es un punto muy delicado porque restringe la participación democrática. Bueno, y lo último es esto del presupuesto que yo ya comenté, del 20%, que no está claro a qué se refiere y cómo se va a incrementar. Lo último, muy grave,
El señor Borselli y algunos vocales del Consejo estuvieron la semana pasada, concretamente, yo no recuerdo si fue el lunes 12, martes 13 o por ahí, o martes 12 y miércoles 13, cuando conocieron el primer que había tomado estado parlamentario, este proyecto, y leyeron, se fueron directamente a la Cámara de Diputados a decir esto que está acá atrás. Y ellos quieren que esté incluido en la ley que se reactive nuevamente el Ministerio de Educación y Cultura. Así como escucharon, yo al principio dije que el único organismo constitucional es el Consejo. En Santa Cruz existió el Ministerio de Educación y obviamente cuando uno tiene dos organismos para una misma temática del Estado, y muchas veces se contraponen. El Consejo emitía acuerdos, que es lo que le corresponde, y el Ministerio en su momento, hasta la década del 90, emitía resoluciones que eran contradictorias. Le hizo mucho daño a la educación el hecho de tener un Ministerio de Educación con una superestructura además, en paralelo con el Consejo de Educación. Bueno, Borselli, lo digo porque es un dato reciente, digamos, además lo dijo en la Comisión de Educación, quería que figurara. Aparentemente, ni siquiera el bloque oficialista le ha hecho lugar, pero la intención está. Bueno, algunos dicen ante esto, ¿qué se puede hacer? Y ante esto, una idea es, para que las pensemos, bueno, ahora va a quedar abierto el micrófono, el que quiera hablar o preguntar algo. Hay que leer la ley, no digo que sea fácil, no lleva tiempo, tiene más de 200 artículos. Yo en lo particular, esta mirada es una mirada mía, única, es subjetiva obviamente, porque lo ideal sería que más gente pueda leerla y opinar al respecto. Yo en educación especial, sinceramente toco de oído, lo que leí me parece que no está mal, pero alguno que lo pueda leer y esté en la especialidad va a opinar mejor. Lo ideal sería, no queda mucho tiempo, habría que pedir a la Cámara de Diputados que esto no se trate el 12 de mayo. Que no se trate, que se socialice, porque me preguntan los diputados, a los pocos que hablé, les pregunté, bueno, ¿por qué no se envió esto a la comunidad, a los medios de comunicación? Bueno, no, porque ya se hizo en las etapas anteriores. Entonces ahora lo tratamos nosotros acá. Porque en realidad si lo quieren aprobar, lo van a aprobar antes de noviembre igual. Pero el tema es que por lo menos tengamos conocimiento y algún tipo de aporte. Yo, los pocos aportes que hice, hubo 2 o 3 significativos que por lo menos fueron tenidos en cuenta. Por ejemplo, uno es lo de la modalidad, que consideraban a rural como un ámbito, y ahora lo cambiaron. Y la otra es que en el proyecto inicial seguía hablando de que la escuela primaria iba a ser solo en jornada cívica. Ya eso no aparece más en el nuevo borrador, ya dice que va a ser la extendida. Por eso, ¿qué les quiero decir? Que aunque no escuchen mucho, por ahí todavía uno puede meter algo, ¿no? Así que bueno, digamos, esto un poco comentarles más que nada lo que hay. Tal vez alguno la leyó y mejor todavía puedo aportar algo. Y bueno, está abierto el micrófono para que quieran preguntar, opinar.